las tareas, ahorita ya califiqué hasta la penúltima, ¿verdad? Solo la que me entreguen hoy. Entonces, realmente algunos no hicieron nada de la serie sintética de esa. Y eso es lo que se les va a preguntar, no la serie sintética, no que de las reacciones. Y eso se les va a preguntar en el examen, pues. Entonces, si eso se los vengo yo cantando de hace 15 días, ¿verdad? Y hace todo el curso. Entonces, después no se queje, pues, si pierde, o a pesar de que supuestamente la gran mayoría va a ganar, pues, pero los que están en verde no pueden confiarse, pues, porque, por ejemplo, miremos el más bajo de los verdes, tiene 45 puntos, ¿verdad? Tiene 45 puntos de zona. ¿Eso qué significa? Que tiene que sacar 45 menos 61, tiene que sacar 16 puntos de 25, ¿verdad? Que tampoco no es 16 de 25, significa que tiene que ganar el examen con 64. Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, pues. Entonces, como les digo, los que están en rojo, hay una que ya no gana ni ya no llega a ganar. Y las otras dos, pues tienen que sacar. Por ejemplo, la que tiene 32. Imagínense ustedes. Menos 61 son 29 puntos. 29 puntos. eh, Supuestamente ahí lo que hay que restar son los 10 puntos de lo que es las actividades y lo que es las comprobaciones que ustedes tienen sus notas, ¿no? Eso es lo que habría que restar y la nota del examen final va a ser sobre 25 puntos. Entonces, como les digo, pues la mayoría pues supuestamente tendría que ganar, ¿verdad? Digamos, los que están en duda es el anaranjado y los rojos, ¿verdad? Los verdes no deberían de tener problemas para ganar. Pero eso ya es cuestión de ustedes también, pues, porque el examen no se les va a regalar, pues, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos en cuenta esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No hay ninguna pregunta ni nada. Entonces continuamos, hijo. No, claro. Bueno, a ver, Oliver, ¿cómo le va hoy como le fue el año pasado? Yo estoy sintiendo que mejor, mucho mejor hoy que el año pasado. Ah, sí, porque el año pasado no ganó, ¿ah? Y, No, definitivamente no. y realmente, pues yo siento que ha cambiado su actitud. Podría irle mejor todavía, pero yo pienso que sí ha agarrado la onda de que estaba en mal camino como tenía su actitud anteriormente, ¿verdad, Oliver? Ujú. ¿Verdad? Sí, Y eso se ha manifestado también en los resultados en las otras clases, ¿verdad? Entonces esto le sirve a usted para madurar y seguir adelante, ¿verdad? Porque usted tiene la capacidad. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene capacidad, pero hay algunos que tienen que utilizar más tiempo y otros menos tiempo, ¿verdad? Entonces, pero por eso es de que uno debe estar claro, ¿verdad? Ah, yo voy mal de primer parcial, tengo que ponerme las pilas, pues, pero no esperar hasta ahorita, ¿verdad? A ver, de repente gano. No, eso es un proceso que se lleva todo el curso. Por eso hay varias actividades, hay exámenes y ¿cómo se llama? Está laboratorio, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí sí que dentro de 8 días tendríamos el examen, ¿verdad, chicos, o no? sí. Bueno, entonces pilas, pues. Bueno, entonces nos quedamos viendo lo que era las propiedades físicas de lo que son las aminas, perdón. Entonces, sabemos que las aminas son o están polarizadas, ¿verdad? Lo que significa que va a tener eh, fuerzas de Van der Waals que todo lo tienen, van a tener dipolo-dipolo y las que tengan, las aminas que tengan hidrógenos pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, ahí en lo que estamos viendo en la pantalla es una amina terciaria, por lo cual esa no puede formar puente de hidrógeno.
Entonces, esta va a tener propiedades físicas bajas, ¿verdad? Pero si es una amina disustituida, ya tiene un hidrógeno. Si es una no sustituida, tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de hidrógenos, pues mayores propiedades físicas. ¿Está claro, chicos? Entonces, acá tenemos a la par una amina monosustituida. Se dan cuenta que ya puede formar puentes de hidrógeno. Y la amina terciaria no puede formar porque no tiene hidrógenos. Igual la secundaria y la primaria pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces las propiedades físicas de las mismas van a ser altas. Bueno, a ver, vamos a ver los puntos de ebullición entre las aminas. Miren pues, esto acá es fundamental que entendamos esto porque esto puede ser evaluado en el final, ¿verdad? Bueno, entonces, miren pues, acá tengo, fíjense pues, acá tengo una amina primaria, tengo una amina secundaria y tengo una amida terciaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál de las, a ver Ana Estefanía, cuál de las tres va a tener propiedades físicas más altas y por qué? La primaria que diga. ¿Por qué? Porque forma puentes de hidrógeno. Pero la secundaria también forma puente de hidrógeno. Pero solo uno, en cambio la primaria puede formar dos. Ok, en realidad forma 3, ¿verdad? Porque acuérdense que los electrones libres del nitrógeno también forman puentes de hidrógeno con el hidrógeno de otra molécula. En cambio, los hidrógenos forman puente de hidrógeno con el nitrógeno de la otra molécula. ¿Ok? Así como vimos anteriormente. Bueno, entonces, ¿y por qué, Diego, la terciaria tiene tan bajas propiedades físicas comparadas con las otras dos? Diego. No sé. Bueno, le acabo de explicar y no sabe. A ver, José Alejandro, ¿qué dice usted? Porque el nitrógeno forma el ácido de carbono y eso hace que sea su nivel de acidez bajo. Eh, yo le pondría regular con su respuesta. A ver, Karen, ¿qué dice usted? No sé. Bueno, a ver, Linda. Porque no puede formar puentes de hidrógeno. No puede formar puentes de hidrógeno porque tiene 3 grupos R. Por eso le decía a José Alejandro que es regular. Lo que importa aquí es de que no tiene hidrógenos y por lo cual no puede formar puente de hidrógeno. Y si no forma puente de hidrógeno, sus propiedades físicas son bajas. Y lo acababa de explicar. ¿O no, Linda? Sí. Bueno, entonces por favor pongamos atención. Miren pues, ahora esto es lo importante. Miren pues, acá tengo. Miren pues, comparando. Ahora, fíjense pues, en el caso de las aminas, pues ya sabemos que la primaria y la secundaria van a formar puente de hidrógeno. Bueno, pero ahora comparados con el alcohol, ¿se acuerdan ustedes que también tenemos el alcohol? Estos dos forman puente de hidrógeno, ¿sí o no? Entonces estos dos compuestos, las aminas primaria y secundaria y el alcohol van a tener propiedades físicas altas. Pero ¿cuál de los dos va a tener más altas, jóvenes? A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo explicamos hace rato. ¿Perdón? La amida. La amida, ¿por qué? Porque porque el nitrógeno es más es un sustituyente, bueno, no sustituyente, sino que no sé cómo decirlo. Bueno, entonces se da cuenta de que a la hora de que usted le pregunte al jefe, mire, ¿qué opina ingeniera Ana Estefanía? ¿Usted será que le puede responder así como me respondió a mí? No. ¿Verdad? Entonces mejor, si yo no sé exactamente qué hacer, mejor me quedo callado. Pero ahorita aquí, como estamos en la clase, sí lo puede hacer, ¿verdad, Ana Estefanía?
¿Me entiende? Bueno, a ver quién otro, ya Estefanía votó por el nitrógeno, a ver quién otro vota por otro, o por vota igual que Ana Estefanía. Yo digo que es el alcohol, ¿Por qué? porque el alcohol tiene más electrones libres que no pueden hacer puente de hidrógeno. Bueno, pero digamos, ahí va con un tema, pero fíjese pues que a la hora de la hora, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar? 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo, Oliver? Sí, Va. Pero ahora ¿cuántos puede formar? 1, y lo voy a poner desarrollar. Y eso es lo interesante de que participemos y tratemos de analizar las cosas, jóvenes. Forma 3 también, ¿no? sí, 3. Bueno, el que es parecido al alcohol, si nos vamos con esa premisa que dijo, o esa conclusión que sacó Oliver, se da cuenta que la secundaria solo hace 2, ¿verdad? Entonces definitivamente esta secundaria es diferente a las otras, tanto al alcohol como Bueno, pero fíjense que no es debido a eso. A ver, porque está formando igual. A ver, otra opinión. A ver, eso ya lo dijimos. ¿Los tipos de hidrógeno son iguales o son diferentes? A ver. ¿Es igual un enlace puente hidrógeno OH que un NH? A ver, pues chicos, ahí es donde tenemos que ir al análisis. ¿Será igual un puente de hidrógeno OH que un puente de hidrógeno NH? A ver, Linda, ¿qué dice usted? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Ajá. Y entonces, ¿cuál será el que hace más fuerte? ¿El oxígeno o el nitrógeno? El oxígeno. El oxígeno, fíjense pues, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que la distancia entre el nitrógeno y el hidrógeno es más larga. ¿Y eso qué quiere decir? Que el puente de hidrógeno, como este es más electronegativo que entonces el puente de hidrógeno del oxígeno es más fuerte que el puente de hidrógeno del nitrógeno. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Pues implica que el oxígeno, o sea, los alcoholes van a tener puntos de ebullición más altos que las aminas. ¿Está claro por qué entonces, jóvenes? ¿No hay alguna duda? Bueno, entonces se dan cuenta que eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer cuando sean profesionales. O sea, tienen que aprender a analizar y luego a sacar sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, lo que van a ir ustedes aprendiendo a través de la carrera es que deben ser cautos, o sea, deben tener paciencia y no estar, digamos, actuando de una forma impulsiva. O sea, yo si lo sé de principio, tengo el análisis y tengo por qué, pues ahí no hay problema, ¿verdad, Ana Estefanía? Si usted tiene la base con la que está usted fundamentando lo que usted dice, pues no hay problema, porque ¿será que nos podemos equivocar o no, Ana Estefanía? No. ¿Cómo no? Si no somos humanos, pues no, usted no se puede equivocar, usted es perfecta. Bien. Bueno, entonces, si yo tengo fundamentado lo que yo estoy afirmando, pues en ese caso, pues yo lo digo. Por supuesto, puede ser de que mi fundamentación esté incorrecta. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a aprender cuál es lo correcto, ¿verdad? Eso es el trabajo en equipo. Ese es el trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque cuando ustedes van a trabajar ya en forma profesional, van a tener médicos, van a tener químicos biólogos, van a tener otros colegas ingenieros, y entonces ustedes van a tener que pues aportar lo que ustedes tienen como conocimiento. Por supuesto, ustedes se pueden equivocar
pero lo importante es compartir el conocimiento, ¿verdad? Y al ustedes compartir el conocimiento, puede ser que esté correcto o puede ser que esté incorrecto su fundamento, pero eso es parte de lo que es la experiencia, jóvenes. Y no nos debemos de poner enojados ni sentirnos mal porque venga otra persona y diga, mire, pero fíjate vos que esto y esto es así, y entonces sus argumentos tienen mayor fundamento que el de ustedes y resulta que lo que ellos dicen está correcto. No sé si me explico qué ejercicio estamos haciendo acá. No solamente estamos viendo, miren, pues acá tengo el propano que solo tiene fuerzas de Van der Waals menos 42 grados, o sea que es gaseoso. Ahora tenemos la etilamina, que es una amina primaria y tiene 17. Y ahora miren el alcohol, tiene 18. Y más o menos tienen el mismo peso molecular. Se dan cuenta la diferencia de la fuerza del enlace carbono-oxígeno. Esta molécula, como es pequeña, la influencia de la fuerza del enlace es bastante alta. Se dan cuenta de que de 17 a 78 es bastante. Conforme va creciendo la cadena carbonada, esas diferencias van disminuyendo. No sé si está claro eso, jóvenes, eso es importante. Bueno, vamos a ver la preparación de las aminas. Vamos a ver la sustitución nucleofílica con un halogenuro. Esto ya lo vimos cuando vimos halogenuros. Entonces fíjense, pues empezamos con amoníaco. Le agregamos un halogenuro. Se da cuenta que aquí está polarizado, por lo cual el amoníaco va a atacar al carbono y va a sustituir al halógeno. Entonces sería la amina primaria. Esta amina primaria es más reactiva que el halogenuro, por lo cual reacciona con otra molécula de halogenuro, siempre con el carbono, sustitución nucleofílica y forma una amina secundaria. Luego esta amina secundaria es muchísimo más reactiva, por lo cual ataca a otra molécula de halogenuro, al carbono y forma una amina terciaria. Esta amina terciaria es más reactiva que la secundaria, reacciona con otra molécula de halogenuro y forma una sal cuaternaria de amonio. Entonces se dan cuenta que acá esta reacción se favorece debido a que el producto que ustedes están obteniendo cada vez es más reactivo y se acaba hasta cuando ya el nitrógeno ha compartido todas sus electrones. Esta, por supuesto, esta reacción, como lo vimos en su momento, es una reacción que no es adecuada debido a que produce un montón de subproductos. Una reacción buena solo debe de producir un producto. Lo que sea. Bueno, entonces, ¿alguna duda, chicos? Entonces, esta reacción la hacemos normalmente en el laboratorio solo para comprobar que la reacción da varios productos. El mecanismo que se utiliza es una SN2 por lo general, o sea, utilizamos un halogenuro primario. El amoníaco sufre polialquilación, es difícil de parar la reacción porque el producto que se genera es más reactivo que el reactivo que lo generó. Se puede controlar la reacción con la cantidad de halógeno presente, o sea, dependiendo de la cantidad de halógeno, entre más pequeña sea, pues más va a dar solamente la primera reacción. Entonces acá tenemos el cloruro de etilo, le agregamos una molécula de amoníaco, obtenemos la amina primaria primero, luego agregamos una molécula de cloruro de metilo y obtenemos el etilmetilamina. Por supuesto, fíjense pues jóvenes, desgraciadamente ustedes ahorita pues, ¿cómo les fue con las prácticas en forma presencial, chicos? ¿Qué sintieron con eso? A ver, Ana Estefanía, ¿cómo sintió recibir el examen, el laboratorio presencial? Se siente bonito, o sea, en general, porque uno, eso es lo que aspira en la carrera, poder experimentar
en presencial, ¿verdad? Poder ver cómo reaccionan las cosas frente a uno, cómo es que funciona y cómo es que tal vez en segundos o tal vez no en segundos, pero en minutos, como una reacción que no tenía color puede cambiar de color. O a veces incluso cuando uno se comete errores en el laboratorio, uno también aprende bueno, hice esto mal, ya no lo tengo que volver a hacer. Y es una experiencia bonita porque no solo está uno solo, sino que también está con los demás y está con la licenciada, con los compañeros y pues uno comenta en clase y pues también quiera que no uno comparte sus resultados con los demás y compara cómo nos quedaron los resultados. Y por ejemplo, en el último laboratorio hicimos una cristalización y era sobre a ver cuál cristal quedaba más como más puro, más limpio y más transparente. Y pues cada uno iba comparando, no tenía que quedar ningún color en el cristal. Y pues fue una actividad bonita porque uno puede trabajar a primera mano y hacerlo pues no solo virtual ni solo con un clic, ¿verdad? Ok, sí, no es lo mismo estar uno tocando los equipos, viendo los reactivos, oliéndolos, que estar uno viéndolo virtual. ¿Va? Definitivamente nuestras carreras por eso son llamadas técnicas o tecnológicas porque necesitan de la experimentación, ¿no, jóvenes? Ahí sí que, ahí la virtualidad nos puede ayudar mucho en el caso del laboratorio. Bueno, entonces, en el caso pues de la teoría pues es diferente, ¿va, jóvenes? Pero de todos modos hay desventajas dentro de lo que es las clases virtuales porque como comentaban Estefanía, pues ustedes no pueden compartir entre ustedes, no nos podemos conocer, entonces son situaciones que realmente le limitan a uno lo que es la parte social, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nosotros como seres vivos somos seres sociales. Bueno, acá tengo el cloruro de bencilo, le agrego el amoníaco, obtengo la amina primaria, luego agrego 2 moles de lo que es el cloruro de metilo y obtengo la bencil dimetilamina. Como les decía yo, pues esto en lo que es la presentación en la pizarra o en el papel es fácil. Pero si ustedes lo van a hacer al laboratorio, estas simples reacciones son bien difíciles, porque fíjense pues, ustedes para hacerlo en el laboratorio deberían hacer la primera reacción. Perfecto. Bueno, pero de ahí tienen que purificar esta bencilamina porque acuérdense ustedes que esto da subproductos, como vimos en la anterior. Bueno, entonces luego de haberla purificado, ya podemos agregarle la cantidad de moles del segundo. Pero se dan cuenta que este proceso, aquí yo lo hice en un instante, pero en el laboratorio les llevaría por lo menos 2 secciones de lo que es el laboratorio, o 3, porque fíjense pues, ustedes hacen la reacción inicial, obtienen el producto y subproductos, luego tendrían que hacer el proceso que acaba de contar Ana Estefanía, tendrían que purificarlo, cristalizarlo. Luego de cristalizarlo, entonces fíjense pues ahí en el proceso probablemente se llevan un día y en el segundo se llevan otro día, pero tiene que purificar este también, entonces serían 3 días de trabajo y yo aquí lo estoy poniendo en una reacción. Se da cuenta la diferencia de lo teórico a lo práctico. Entonces eso es importante porque ustedes van a estar trabajando en cosas prácticas. Bueno, acá tengo, en este caso tengo una amina terciaria. Se da cuenta que como no tiene hidrógenos, entonces lo que va a formar es una sal cuaternaria de amonio. Se dan cuenta que formó el par de electrones, lo compartió con el CH3 y tuvo una reacción de sustitución y me formó la sal cuaternaria de amonio. Se dan cuenta que aquí la carga positiva la tiene el nitrógeno y la carga negativa la tiene el yodo. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, acá tengo esta que sería un aromático. Le agregamos metilamina
y obtenemos una amina secundaria. Se dan cuenta que aquí aumentó el grado de lo que era la amina. Aquí era primaria y aquí es secundaria. Acá tienen el problema que les había dicho, miren, cuando agregamos a un halogenuro amoníaco. Se dan cuenta que se me forma 45% de octilamina, que sería lo principal. Se me forma 43% de dioctilamina y trazas de la amina terciaria y trazas de la sal cuaternaria de amonio. Entonces, para yo poder seguir trabajando con cualquiera de estos dos compuestos, tengo que purificar. Porque si no me causarían problemas los otros tres compuestos al trabajar con uno. Bueno, vamos a ver la primera síntesis. Bueno, esta sí es una síntesis que se utiliza para generar lo que son aminas primarias. Entonces acá tengo esta, que es la ftalimida. Luego tengo el KOH. Miren, lo que es la nomenclatura de derivados de ácido no se las voy a preguntar, jóvenes, ¿ok? Ahí se acuerdan. Pero todas las demás sí se las puedo preguntar en lo que es la nomenclatura. O sea que ahorita ya les puedo preguntar todos los grupos. Entonces ustedes tienen que saber lo que es, cuál es el grupo más importante. Nosotros sabemos que el grupo más importante es el ácido. Si ustedes dentro de la cadena carbonada tienen un ácido, ese va a ser el nombre del compuesto, ¿ya? Porque es el más importante. Y todos los demás grupos van a ser nombrados como sustituyentes. Esa es la gran diferencia. Pero luego, todos los conceptos que ustedes aprendieron de la nomenclatura los tienen que aplicar. Encontrar la cadena carbonada más larga que incluya el grupo funcional más importante. Luego de eso, pues tiene que enumerar para darle la menor numeración a los grupos o a las ramificaciones, y luego de eso el orden alfabético es exactamente igual que lo que habíamos visto hasta el momento. No sé si hay alguna duda. Y eso va a ser evaluado. O sea que tienen que saber cómo se llama como ácido, cómo se llama como alcohol, cómo se llama, ¿verdad? Lo que no voy a preguntar son derivados de ácido. Lo de las aminas también sí lo voy a preguntar, o lo puedo preguntar. Bueno, entonces tenemos nosotros esta talimida, le agrego hidróxido de sodio, se dan cuenta que extraigo el hidrógeno con la base, obtengo la sal, y esta sal es la que me va a atacar a un halogenuro alquilo. Entonces me va a sustituir al halogenuro, se dan cuenta que me forma este compuesto, ¿verdad? Que sería la ftalimida sustituida. Ahora, ¿cómo obtengo la amina primaria? Una reacción de derivados de ácido, porque este es un anhídrido. En este caso no es anhídrido, no, que sería una talimida. Entonces, se me hidroliza, se me forma el ácido ftálico, la sal, y suelta lo que es la amina primaria. Entonces, acá, esta síntesis pues se va a ser utilizada para únicamente aminas primarias. ¿Y por qué es eso? Debido al tamaño de este grupo. Si esta amina está sustituida, va a haber problemas de efecto estérico, lo que va a disminuir mucho el rendimiento va a ser bajo. Bueno, síntesis de aminas primarias tiene buenos rendimientos. ¿Ok? Entonces, la síntesis de Gabriel me sirve para sintetizar aminas primarias. ¿Ok? Y la reacción se lleva en dos pasos. Se dan cuenta que aquí tengo mi halogenuro. Tengo primero la formación de la sal de la ftalimida. El DAMHF sería el disolvente. Y luego tengo que hacer una hidrólisis alcalina y obtengo la amina primaria. Se dan cuenta que aquí no me interesa el ácido ftálico, lo que me interesa es la amina. Ojo con eso, porque aquí falta el ácido ftálico, así como está en esta. Miren, también se puede poner en dos partos. Acá tengo la ftalimida, la sal, más el halogenuro. Se dan cuenta que hay una sustitución nucleofílica, esa sería la primera parte.
Luego de eso, agrego hidróxido y agua, que sería la hidrólisis, y se dan cuenta que obtengo el ácido ftálico, la sal del ácido ftálico, o sea, el talato, y obtengo la amina primaria. Acá arriba no puse lo que es la sal del ácido ftálico, porque a mí lo que me interesaría, lo que estoy sintetizando es la amina. No me interesa la sal del ácido ftálico. No sé si hay alguna duda, chicos, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver la aminación reductiva de aldehídos y cetonas. Entonces, con esta reacción yo puedo obtener cualquier amina, a diferencia de la síntesis de Gabriel, que solo obtenía las primarias. Si yo tengo un aldehído o una cetona, le agrego lo que es el amoníaco, y fíjense pues, se me va a formar como intermediario una imina. Esa reacción ya lo vimos cuando vimos los carbonilos. Se me forma la imina y luego, como también hidrógeno, entonces yo lo que estoy obteniendo es que estoy hidrogenando el doble enlace. Entonces obtengo la amina. Se dan cuenta que si utilizo amoníaco, obtengo una amina primaria. Si utilizo una amina primaria, obtengo una amina secundaria. Y si utilizo una amina secundaria, obtengo una amina terciaria. ¿Ok? Esos son los detalles que ustedes tienen que apuntar en sus fichas, jóvenes. Bueno. Bueno, a ver, le quería preguntar, a ver, Linda, ¿por qué usted siente que sí le fue bien en el curso? A ver, ¿qué fue lo que hizo usted para que le fuera tan bien en el curso? Díganlo, cuéntele a sus compañeros. Supongo que porque he puesto atención, tomo bastantes notas, hago resúmenes y leo un poco algunos libros. Ok. Bueno, entonces fíjese pues, la metodología que utilizó Linda pues es una metodología que para ella funcionó al 100%, ¿verdad? Porque todos ustedes, a excepción de dos, Álvaro y Oliver, no habían visto orgánica nunca, ¿verdad, Linda? ¿O había visto orgánica usted? O sea que se dan cuenta que todos empezaron cero y cada uno de ustedes obtuvo diferentes resultados, y eso es en base a lo que ustedes se esforzaron, ¿verdad? Porque no hay otra, ¿verdad? Se dan cuenta que todos empezaron con cero, pero no todos terminaron con una nota excelente. Y eso es debido a lo que ustedes, la metodología que están utilizando de estudiar, ¿verdad? ¿Por qué piensa José Alejandro que a veces uno falla? Pues por descuidar. Ujú. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces se da cuenta que ahorita a usted es lo mismo que le pasó a Oliver el año pasado, ¿verdad? En el caso de Oliver, pues se llegó al extremo de perder, ¿verdad? Porque ya Oliver al final ya casi que tiró la toalla, ¿verdad? Pero eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo a través de ir estudiando cada año, porque cada año es más difícil y cada año se va quedando personas. Entonces, ustedes traten de no ser la persona que se queda, que tienen que seguir adelante. Además, el gasto, pues es grande bajo eso. Bueno, entonces, ahora tengo la fenil 2-propanona, le agrego amoníaco y luego hago una hidrogenación catalítica. Se dan cuenta que aquí se me formaría lo que es la imina, y luego al hidrogenarla se me va a formar una amina primaria. Miren, esta es la síntesis famosa de la anfetamina, ¿verdad? Así se sintetiza a partir del fenil 2-propanona. Fíjense que antes los antigripales traían este compuesto. Y por eso los que hacían anfetamina compraban antigripales y lo purificaban
a partir de lo que es los antigripales y obtenían la anfetamina. Bueno, entonces acá tenemos la acetona, se dan cuenta, le agregamos amoníaco, vamos a formar una amina primaria. Acá tengo un acetaldehído, le agrego una amina secundaria, voy a obtener una amina terciaria. ¿Ok? Se da cuenta que donde estaba el carbonilo, ahí se va a unir el nitrógeno. Eso es lo que tienen que apuntar en lo que ustedes estén ahí viendo, el resumen en las fichas. Porque realmente es difícil, yo comprendo, ¿verdad? Que cueste este curso, pero yo pienso que sí es posible llegar a alcanzar la meta que es ganar, pues jóvenes. Pero yo por eso tengo que tener estrategias. Yo no puedo llegar así como cuando llegaba al colegio y iba a hacer medio, hacía algo y si no, de todos modos el profesor me ponía una tarea especial y ganaba. Aquí no es así, chicos, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que ganarnos el conocimiento, ¿verdad? Porque realmente lo que me interesa a mí es que tengan el conocimiento y la otra cosa que tengan la lógica, ¿verdad? El análisis lógico para poder sacar una conclusión, ¿verdad? Eso es lo importante de todas las clases que ustedes estén recibiendo. Y una clase que no les enseñe a pensar, que no les enseñe a analizar, pues sería una clase que ustedes están perdiendo su tiempo. ¿Ya? Porque todas las clases deben enseñarles a ustedes el proceso lógico de análisis. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, léame por favor, Karen. Ya hemos visto anteriormente cómo pueden prepararse las aminas por la reducción de nitrilos y amidas con LIH4, por lo tanto la secuencia de dos pasos del desplazamiento SN2 con CN seguido por la reducción convierte un haluro de alquilo en una alquilamina primaria que tiene un átomo de carbono más. La reducción de aminas convierte a los ácidos carboxílicos y sus derivados en aminas con el mismo número de átomos de carbono. Bueno, entonces miren pues, para sintetizar, empezamos del halogenuro, le agregamos cianuro de sodio, formamos el nitrilo, se dan cuenta que aquí aumenté en un átomo el carbono, ¿ya? Bueno, luego hice una hidrogenación con generadores de hidruro, o sea, tetrahidruro y litio aluminio en dos pasos, se dan cuenta, este era anhidro, después agua, y obtuve una amina primaria. O sea que el nitrilo únicamente va a generar aminas primarias. Entonces aquí lo importante es eso. Si yo tengo un nitrilo, ¿qué voy a obtener al reducirla? Pues una amina primaria. No puedo obtener secundaria ni terciaria. Acá tengo también el caso de la amida. Se dan cuenta que acá tengo un ácido carboxílico y aquí se puede relacionar lo que son los derivados de ácido con las aminas. Bueno, entonces acá tengo un ácido, agrego cloruro de tionilo, primero se me forma el cloruro, luego agrego amoníaco, sustitución, se me forma la amida. Bueno, luego de eso hago una reducción por generador de hidruros, entonces se dan cuenta que lo que estoy transformando es el carbonilo. Aquí saqué el oxígeno y me quedaron 2 moles de hidrógeno. Entonces me queda una amina primaria. O sea que a partir de una amida yo puedo obtener una amina primaria por reducción. Únicamente, no puedo obtener secundaria. Bueno, aquí sí podría obtener secundaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una amina monosustituida, obtendría una amina secundaria. Si tengo yo una amina trisustituida, obtendría una amina terciaria. En este caso, cuando yo me baso en una amida, puedo obtener los tres tipos. Si es no sustituida, tengo la primaria. Si es monosustituida, la secundaria. Y si es terciaria, obtengo la amina terciaria. Bueno, a ver, léame por favor, Linda. Las alaminas se preparan generalmente por la nitración de una materia prima aromática,
seguida por la reducción de un grupo nitro. El paso de la reducción puede realizarse de varias maneras distintas dependiendo de las circunstancias. La hidrogenación catalítica sobre platino funciona bien, pero con frecuencia es incompatible con la presencia en cualquier parte de la molécula de otros grupos reducibles, como los enlaces carbono-carbono y los grupos carbonilo. Sí, pues entonces, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto a través del curso. Cuando tenemos nosotros agentes reductores muy fuertes, no respetan ni los dobles enlaces carbono-carbono ni los carbonilos, no, que ellos reducen a todos los dobles enlaces. A ver, léame por favor, Oliver. El hierro, el zinc, el estaño y el cloruro de estaño 2, SnCd2, también son efectivos cuando se utilizan en la disolución acuosa ácida. El cloruro de estaño 2 es particularmente moderado y con frecuencia se utiliza cuando están presentes otros grupos funcionales reducibles. Entonces, fíjense pues, acá, en este caso, si yo hidrogeno un nitro, lo que voy a obtener es una amina primaria. Y por supuesto, esta va a ser una amina primaria aromática. ¿Ok? Pero el hidrógeno con platino no es selectivo. Si hubiera habido un doble enlace en la cadena lateral, lo hubiera hidrogenado también, ¿verdad? Ese es el clavo. Entonces, por ejemplo, acá, miren. Si yo utilizo acá el hidrógeno y platino, este aldehído se me hubiera hidrogenado para formar alcohol y se me forma la amina primaria. Pero como yo no quería que mi aldehído fuera reducido, entonces utilicé esta reducción que es más débil. Cloruro de estaño, medio ácido, primera parte, y luego hidróxido de sodio. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí sí permaneció el aldehído. Únicamente se redujo el nitro. ¿Verdad? Vamos a ver la síntesis de aminas primarias a partir de oximas. A ver, léame por favor, Ana Estefanía. Las oximas son los derivados más importantes de la hidroxilamina, H2NOH. Se preparan por reacción de la hidroxilamina con aldehídos o cetonas. Esa reacción ya la habíamos visto, ¿verdad? Que se forman las famosas oximas. A ver, déjame Liego, por favor. La reacción de una oxima hasta amina primaria es una reacción química con múltiples aplicaciones y que puede llevarse a cabo bajo muy variadas condiciones. No obstante, suele llevarse a cabo una reducción catalítica con zinc, hidrógeno, níquel, raney, alternatamente con zinc y ácido acético, o con hidrógeno de litio y aluminio. Entonces acá tengo, miren, tengo la hidroxilamina, se me forma la oxima, miren, carbono doble enlace, o sea, la imina. Luego agrego zinc y ácido acético y obtengo la amina primaria. Ojo, amina primaria. Eso es lo que tienen que aprender. Vamos a ver las propiedades químicas de lo que son las aminas. Entonces, en este caso, las aminas, al igual que los alcoholes, se dan cuenta que tienen dos centros de reacción. En este caso, el centro de reacción es el carbono-nitrógeno y el otro centro de reacción son los electrones libres de lo que es la amina. Bueno, a ver, léame Josué Alejandro, por favor. Ok, o sea que ese me va a dar las características básicas de las aminas. Bueno, a ver, léame por favor, Karen. Enlaces de carbono-nitrógeno, reacciones de sustitución nucleofílica, sales de diazonio. Ok, bueno, entonces esas son las reacciones que vamos a ver. Vamos a ver primero la basicidad de las aminas. Siempre nosotros trabajamos con lo que son las ecuaciones ácido-base. Trabajamos con el alcohol porque es un compuesto orgánico que es anfótero, o sea que puede funcionar como ácido y como base.
Aquí vamos a trabajar el alcohol como base. Entonces el OH del alcohol me extraería un hidrógeno del agua y me formaría el alcoxonio, ¿verdad? Porque es alcohol, cuando es agua se llama hidronio. Y me forma una molécula de OH, o sea que aquí está rompiendo al agua, eso se llama hidrólisis. Entonces se dan cuenta que voy a tener un pH alcalino. Bueno, ¿y qué pasa con respecto a las aminas? Entonces el nitrógeno tiene electrones libres que me extrae un hidrógeno del agua. Los electrones quedan con el oxígeno para darme un OH y me da esta sal cuaternaria de amonio. Entonces ahora debo saber, bueno, ¿cuál será más básico? Entonces tengo que ver cuál de estos dos es más estable. Entonces, a ver, Linda, ¿quién de los dos soporta más la carga positiva? ¿El nitrógeno o el oxígeno? ¿Y por qué? Tiene que ver con la electronegatividad. ¿Quién soporta más una carga? Sí, diga, diga. El nitrógeno, Ajá, ¿por qué? porque es menos electronegativo. Ok, entonces en este caso es más estable la sal cuaternaria de amonio que el alcoxonio, debido a que el nitrógeno puede soportar más la carga positiva porque la electronegatividad del nitrógeno es más baja que la del oxígeno. Entonces por eso las aminas son básicas, ¿verdad? Acá tenemos la reacción de equilibrio ácido-base, tenemos la ecuación básica que sería la sal cuaternaria de amonio por la concentración de OH partido la concentración de la sal, de la amina. Entonces, una cosa importante, cuando estamos hablando de aminas, vamos a estar hablando de pOH, no de pH. Entonces, para transformar el pOH a pH, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar el A14, el pOH, obtenemos el pH. Bueno, vamos a ver ahora, miren, y ahí es la importancia de entender que hasta ahora habíamos visto el átomo con carga negativa. Ahora el nitrógeno tiene carga positiva. Bueno, a ver, Oliver, un grupo donador de electrones, ¿qué va a hacer con la carga positiva? ¿La va a aumentar o la va a disminuir? La va a disminuir. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el grupo donador está agarrando cierta carga positiva para él, ¿sí o no? Sí. Entonces quiere decir de que la está haciendo más estable. Y al hacerla más estable, ¿qué es lo que hace? ¿Aumenta o disminuye su basicidad? La aumenta. La aumenta porque está estabilizando a la sal cuaternaria de amonio. Entonces un grupo donador de electrones estabiliza la carga positiva porque la está compartiendo, ¿verdad? Del nitrógeno y será más básica. Ahora miremos a Ana Estefanía, un grupo atractor de electrones, ¿qué está haciendo con la carga positiva? ¿La está aumentando o la está disminuyendo? La está aumentando. Entonces, al estarla aumentando, quiere decir de que la está desestabilizando, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Porque en el otro caso la estaba disminuyendo. Bueno, entonces, ¿ahora qué va a pasar? En un grupo atractor de electrones va a ser más inestable a este, por lo cual quiere decir de que la amina va a ser menos básica. Entonces, un grupo atractor de electrones desestabiliza la carga positiva del nitrógeno y será menos básica. ¿Ok? Entonces, como siempre, hemos visto el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Miremos el efecto inductivo en esta tabla. Entonces, acá tenemos el amoníaco, que sería como nuestra base, ¿verdad? Porque no tiene ningún sustituyente. Se da cuenta que tenemos el pKb y tenemos el pKa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de pKb estamos hablando de pOH y cuando estamos hablando de pKa estamos hablando de pH. Normalmente nosotros trabajamos con el pH, ¿verdad? Pero tenemos que saber que lo transformamos restando el 14. Bueno, entonces ahora miren, lo vamos a ver desde el punto de vista ácido. Entonces ahora el amoníaco es un compuesto básico, ¿se dan cuenta? Porque tiene arriba de 7. Ahora miren cuando tienen ustedes
un grupo metilo sustituyó a un hidrógeno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aumentó o disminuyó su basicidad, Diego Alejandro? A ver, Diego, ¿la aumentó o la disminuyó? Diego. Bueno, a ver, José Alejandro, ¿la aumentó o la disminuyó? La basicidad. Tenemos 924, que es el pecado. Aumentó, ¿verdad? Porque el valor aumentó. Entonces, ahora es lo que tenemos que analizar, ¿va, jóvenes? Ahora resulta que el grupo metilo es un donador de electrones. Y dijimos que los grupos donadores estabilizaban la sal cuaternaria, por lo cual hacían más básico. Entonces acá comprobamos que sí es. Bueno, ahora miremos, déjenme ver. Tenemos la amina secundaria y tiene 1073. A ver, Karen, ¿aumentó o disminuyó su basicidad? ¿Aumentó? Aumentó porque ahora tiene dos grupos que donan carga. ¿Ya? Y ahora miremos tenemos la mina y me salió 979. ¿Qué esperarían ustedes de esta mina? A ver, Karen, ¿que fuera más básica o que fuera menos básica? ¿Qué esperaría usted teóricamente, según lo que hayamos visto? ¿Ahí qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó con ese valor? Disminuyó. Disminuyó, ¿verdad? ¿Y usted esperaba que debería aumentar o no? Sí. Sí, porque ahora en lugar de tener dos grupos donadores tiene tres. O sea que, ¿por qué me sale bajo este? Bueno, entonces miren, pues esto es debido a lo siguiente. La solubilidad de este compuesto, las solubilidades de los compuestos vienen disminuyendo. Y acuérdense ustedes que las reacciones ácido-base las medimos en agua. Entonces aquí resulta que el problema que tiene eso, por qué disminuye y no aumenta, es porque este compuesto es menos soluble en agua, ¿verdad? Y al ser menos soluble en agua, me varía esto. Pero teóricamente me debería haber sido arriba de 1073. Si esto lo probáramos en alcohol, me daría exactamente como nosotros lo habíamos esperado. Bueno, entonces, moraleja, hay que tener en cuenta también la solubilidad de los compuestos, ¿verdad? No nos tenemos que olvidar. Y acuérdense ustedes que entre más grupos alquilo tenga una molécula, es más insoluble en agua. Entonces, todos los procesos en agua van a ser afectados también por lo que es la solubilidad, pues porque la reacción teórica se da, pero si no se solubiliza la sustancia, pues no se da, pues. ¿Verdad? Lo que pasaba con, ¿se acuerdan ustedes con los derivados de ácido? Con los cloruros de ácido y con el anhídrido. Estos supuestamente reaccionan súper rápido en una hidrólisis. Pero ¿qué pasa? Pasa que el agua y el cloruro de ácido o el anhídrido son insolubles. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que no reaccionan a pesar de que son muy reactivos. Entonces, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta o tienen que investigar cuál es la solubilidad de sus compuestos en agua. Porque normalmente ustedes a lo que son los análisis de las personas, pues están trabajando siempre en medio acuoso, ¿verdad?
Ojo con eso, apúntenlo. O sea que siempre tienen que tener datos de solubilidad. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis. Bueno, entonces miren, pues esto sería lo que les podía preguntar en el examen. Porque en lo que es ácido-base les puedo preguntar ácido y les puedo preguntar base. Más seguro es que les pregunte ácido, jóvenes, pero es la misma lógica. Bueno, entonces miren pues, en este caso yo tengo estas aminas, o sea, tengo NH2, tengo un CH2 y tengo un cloruro. Ese sería el número 1. Miremos el número 2, ¿qué sería? Sería NH2. Ahí lo puse al revés, jóvenes, pero no importa. Tengo un CH, tengo un cloruro y tengo un cloruro. De ahí tengo el tercero, que tengo un NH2, tengo un C, tengo un cloruro y tengo un cloruro. De ahí tengo un 4, que tengo, déjenme ver, no entiendo ahí, NH2, tengo un CH2, tengo un CH2 y tengo un Cl. Tengo un 5, que es un CH3 NH2. Tengo un 6, que es 1, 2, 3 NH2 y acá tengo un cloro. Bueno, entonces yo lo que tengo que ver es basicidad creciente. Entonces, a ver, Diego, ¿con quién empiezo? ¿Con el más básico o con el menos básico? Si es creciente. ¿Más básico o menos básico? Diego. Con el menos básico al más básico. Bueno, entonces, miren pues, tengo que analizar y eso es lo que tengo que hacer, va, jóvenes, por favor. Tanto para acidez como basicidad. Bueno, entonces ahora yo sé que los grupos atractores de electrones, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar la acidez o la van a disminuir? Los grupos atractores de electrones, lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que hacen? Grupos atractores, ¿qué hacen? Acuérdense que esta es carga positiva, ¿sí o no? Y si ustedes atraen carga, ¿qué? ¿Lo inestabilizan o lo estabilizan? Lo inestabiliza. O sea que lo hacen menos básico o más básico. Menos básico. Ok, bueno, entonces, eso es lo que tengo que tener claro. Bueno, entonces vamos a empezar con el que es menos básico. Bueno, entonces, se dan cuenta de que este tiene un grupo atractor, tres grupos atractores, un grupo atractor, pero en posición beta, un grupo atractor en posición gamma. Acá todos estos están en alfa. Entonces, todos estos cloros son inestabilizadores de la sal cuaternaria, por lo cual serían los menos básicos. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el menos básico de todos estos? Del 6, del 4, del 3, del 2 y del 1. ¿Cuál sería el menos básico? A ver pues. El 3, ¿por qué? Porque tiene más cloros y le están dando más, tiene más atractores, por lo que le está desestabilizando más. Ok, perfecto. Entonces este sería el número 1. Bueno, ¿y de ahí quién seguiría, jóvenes? A ver pues, chicos. El 2. El 2, ¿por qué? Porque tiene 2 grupos de cloro. Este tiene 2 y este tiene 1, por lo cual tiene menos cantidad. Bueno, ¿y de ahí quién seguiría?
El 1. ¿El 1 por qué? Porque tiene su posición el cloro en el alfa. Ok. ¿Se da cuenta? Es otra cosa que no habían tomado en cuenta. Los tres estos están los atractores en posición alfa, por lo cual estos tres son parientes. En este caso tiene 3, va a inestabilizar más. Este tiene 2, va a inestabilizar menos. Este tiene 1, va a inestabilizar muchísimo menos que los anteriores. Pues entonces vamos, de el más básico, de ahí seguiría este, y de ahí ¿quién seguiría, jóvenes? Uno lo tengo en beta y lo otro lo tengo en alfa, en gamma. ¿Qué sería el menos fácil? ¿Ah? El que está en beta. El que está en beta. ¿Sí o no? Porque está más cercano, por lo cual va a afectar más a este nitrógeno. Este sería 4, y de ahí ¿quién seguiría? El 6. El 6, que sería 5, y de último este. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el ordenamiento? Pues el ordenamiento sería 3 menor que 2 menor que 1 menor que ¿quién? Que 4 menor que ¿cuál? Que 6 menor que 5. Ese es el ordenamiento que tenía que poner en el examen. No sé si hay alguna duda, joven. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Por el momento no. Ok, va. Miren ahora estos. Ahora, en estos, ¿cuál sería el más básico? ¿Se dan cuenta que estas son todas aminas primarias? ¿Cuál sería el más básico de todo eso? Nos olvidamos de la solubilidad. Ahorita solo vamos a hacer teórico. ¿Cuál sería el más básico de esas 4 aminas? El primero. El primero, ¿por qué? Porque tiene los 3 grupos metilo que le donan. Estos están donando, por lo cual quiere decir de que va a ser el más básico. ¿Sí o no? ¿Cuál sería el menos básico entonces? El segundo. El segundo, porque solo tiene un grupo metilo, porque este está haciendo un vector más grande de donación. ¿Sí o no? Ok, este sería el menos básico. Bueno, si yo les pido un orden decreciente, ¿cuál sería el primero? Ya sabemos que el primero sería este, porque sería el más básico. De ahí después de ese, ¿quién seguiría? El cuarto. Seguiría este porque tiene 2. Entonces el vector es un poquito más, este solo tiene 1. Y entonces sería el 4, este sería el 2. ¿Y de ahí quién sería el 3? El 3. El tercero sería el 3 y de ahí el 4. ¿Se dan cuenta? Y ahora, si lo comparan, y eso es lo que tienen que jugar en lo que es el análisis, jóvenes. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes alcanzaran dentro del conocimiento que yo les estoy dando. Ahora, esta, comparada con esta, ¿cuál sería más básica? Esta secundaria con respecto a las primarias, ¿cuál sería más básica? Y una terciaria. A ver, pues chicos, esos deseos si saben o no.
¿Cuál sería más básicas? ¿Las primarias, las secundarias o las terciarias? Las terciarias. Bueno, entonces, en este caso, la terciaria sería la más básica, de ahí seguiría la secundaria y de ahí seguiría esta, ¿sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Pero supuestamente, estas, fíjense pues, aquí el efecto es indirecto porque es unido al carbono. Aquí el efecto es directo porque están unidas al nitrógeno. O sea que este efecto, por eso es más importante el efecto directo al átomo que el indirecto. ¿Estamos o no? Sí. Bueno. Entonces, miren, jóvenes, esos son los conocimientos que yo quisiera que ustedes adquirieran. Y esos conocimientos les van a servir para cualquier tipo de análisis de cualquier problema, jóvenes. Es que, miren, jóvenes, ustedes van a ver eso cuando yo lo he vivido pues en varios trabajos que he tenido. Yo en este caso soy licenciado, ¿va? El licenciado puede solucionar todo, desde un problema familiar hasta un problema mecánico, eléctrico y de todo. Así nos toca a nosotros los profesionales jóvenes. Yo soy químico, pues, yo que tengo que ver con electrónica, yo que tengo que ver con mecánica. ¿Y será que lo tengo que hacer o no? Lo tengo que hacer porque en lo que es una fábrica van a haber especialistas. Yo tengo que ir a hablar con el jefe de mantenimiento y decirle, mira vos, fíjate que tengo este problema, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cuánto se va a tardar en la cuestión? ¿Querés que compre algún repuesto? ¿Se dan cuenta? Y no soy mecánico, pues. Y así les va a tocar a ustedes, jóvenes. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis para resolver cualquier problema. Así que vayan acostumbrándose desde ahorita de estudiantes que así va a ser. Bueno, vamos a ver ahora el efecto de resonancia. Entonces ahora vamos a trabajar con aminas aromáticas. Entonces en este caso se dan cuenta ustedes de que voy a tener la sal cuaternaria de amonio, pero un aromático. Entonces el aromático que tiene, pues tiene la capacidad de poder estabilizar esta carga positiva cuando la resuena en el anillo. Entonces supuestamente esto va a estabilizar más que el efecto inductivo. Entonces, al igual que el anterior, se dan cuenta que un grupo donador de electrones me va a estabilizar esto, por lo cual me lo va a hacer más básico, ¿sí o no? Entonces, este grupo donador de electrones me va a estabilizar. ¿Va a ser más básico o va a ser menos básico? A ver, Josué Alejandro. ¿Cómo estabiliza? ¿Me lo va a hacer más básico o menos básico? Josué Alejandro. Fue al baño, ¿no? Bueno. A ver, Karen, ¿qué dice usted? ¿Me lo estabiliza? ¿Me lo hace más básico o menos básico? Más básico. Me lo hace más básico. ¿Cuáles son los grupos? Y eso es lo que tengo que saber. NH2 que es el que da una más, OH o CH3, NHCOH3 que son medios y el CH3 que es bajo. Ahora un grupo donador de electrones, bueno ahí está mal, ¿va? ¿Qué debería decir ahí? Grupo receptor de electrones. Atractor, no receptor. Sí, puede poner receptor, pero también hemos utilizado el término atractor. Se dan cuenta que yo también me confundo, ¿no? Sería un grupo atractor de electrones, ahí lo arreglan ahí, jóvenes. Bueno, ¿la estabiliza o desestabiliza? A ver, Linda. Desestabiliza. Entonces, ¿me lo hace más básico o me lo hace menos básico? Menos básico. Ok, los grupos que yo puedo obtener son la sal cuaternaria de amonio, el nitro, el aldehído, el ácido carboxílico, el cianuro, la acetona, el éster y lo que es el halogenuro. Entonces aquí se dan cuenta que desde que comenzamos con aromáticos ya tenemos que saber eso. Bueno, acá tenemos la tabla. Entonces acá, ahí se acuerdan que hoy tenemos la última comprobación, ¿verdad chicos? A las 10:05. Ahí están pilas pues. Bueno, entonces, ahora creo que les di 20 minutos porque yo creo que sí les di 20 minutos. Ahí les pongo cuando se los envíe. Yo creo que son 20 minutos, ¿no leyeron ustedes lo de la comprobación, joven?
Bueno, entonces, se dan cuenta que siempre en posición para evitar las interacciones entre los grupos en posición orto. Entonces, mire pues, este es un grupo donador, grupo donador, grupo donador. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la basicidad, ¿se dan cuenta? Porque están donando electrones al anillo. Ahora, aquí tenemos lo que es la anilina sola, 463. Ahora, perdón, aquí disminuyó, estoy hablando mal. O sea, porque es pKa, ¿verdad? O sea que aquí aumentó, aquí aumentó la basicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de pKa, quiere decir de que los valores deben salir arriba de el estándar. Aquí el estándar, se dan cuenta que aquí el estándar no es 7. Miren cuál es el estándar, 463. Todo lo que salga arriba de 463 en el pH va a ser más básico. Entonces todos estos que están donando carga, pues lo hacen más básico. Por supuesto, acá tenemos uno que da poca carga, uno que da media y uno que da bastante. Se dan cuenta cómo aumentó lo que es la basicidad. Bueno, ahora miremos los grupos atractores de electrones. ¿Qué va a pasar? Tiene que tener un valor abajo de 463, 398, 386, estos que son desactivantes débiles. Ahora miren el nitrilo y lo que es el nitro lo baja muchísimo más. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces, a ver, ¿qué va a venir en el examen de la otra semana, Oliver? Si se acuerda usted. ¿Qué va a ser evaluado en el examen? Van a abrir nomenclatura de estructura nombre y nombre estructura. Va a venir series sintéticas. Y también va a venir la medición de acidez y basicidad. Ok, y lo que son reacciones. En la serie sintética solo es una, no son dos, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes? O sea que yo les puedo preguntar un ordenamiento como el que acabamos de hacer, tanto en ácido como base, pero más va a ser ácido, ¿verdad? Porque lo vimos ya hace rato. Puede ser acidez de los ácidos carboxílicos o acidez de alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos aromáticos y alifáticos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? No. Bueno, entonces aquí también tiene una tabla de lo que son las primarias, secundarias, terciarias, las aromáticas y las alifáticas. Entonces acá podemos ver, solo para que miremos un dato, miren lo que son las aminas aromáticas, el pKa, miren, bajó un montón. ¿Y por qué es eso? Porque el par de electrones está siendo donado al anillo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que este nitrógeno no va a tener en disponibilidad esos electrones para ser donados. ¿Se dan cuenta ustedes la gran diferencia? En cambio, para las aminas no aromáticas, se dan cuenta cómo salen los valores altos de alcalinidad. ¿Por qué? Porque esos electrones sí están disponibles a ser donados. No están siendo compartidos por un anillo. Entonces, miren, todos los valores salen altos. En cambio, con los aromáticos ya salen tendiendo a ser bajos, debido a que en muchos de ellos, por ejemplo esta, miren, es más básica que la anilina, porque estos están en un orbital, como ya vimos anteriormente, un orbital sp2, por lo cual no tienen nada que ver con el anillo. Entonces miren, subí un poco lo que es la alcalinidad. Ahora miren este, se dan cuenta que disminuyó la alcalinidad, a pesar de que está en un enlace sp2. Miren este, en este caso bajó porque el par de electrones está formando parte del anillo aromático. Ok, acá igual, acá solo tendría este par de electrones y estos están compartidos en el doble enlace, ¿verdad? Entonces, lo que sí quiero que tengan muy en cuenta es, las aromáticas van a ser menos básicas que las alifáticas debido a la resonancia en el anillo.
Eso sería el punto clave. Bueno, y ahí se acuerdan que ya tienen ustedes, ahorita ya tienen una nota bastante aproximada de los 10 puntos que tienen, ¿verdad, jóvenes? Yo por eso les dije, bueno, si querían descansar con lo de las comprobaciones, pues me dijeron que no. Porque ahorita la nota de esta comprobación tampoco no les va a modificar mayor el promedio, ¿verdad, jóvenes? Pero bueno, ustedes querían hacerlo, pues ya se los hice, se los voy a hacer. Bueno, vamos a ver las reacciones de sustitución anular en aminas aromáticas, que se llama nitrosación. Miren ahora una cosa importante, que eso no nos analizamos en su cuando vimos aromáticos. En este caso yo sé que tengo un grupo activador fuerte, es el más fuerte de todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que reacciona fácilmente. Entonces acá podemos ver que no utilizamos el catalítico, y luego se me tribroma. Sí, eso sí creo que sí lo vimos. No se me monobroma, que se me tribroma. Y eso es debido a que el anillo aromático está muy activado. Acá tenemos este también. Se dan cuenta de que tengo mi amino. También está activado. Por este lado también está activado. Y entonces se dan cuenta que se sustituyó más cercano a las posiciones orto de este, porque este da electrones y este solo es efecto inductivo. Entonces también se me polibró. Entonces, si yo quería que se me monobromara, pues tengo el problema de que debido a que el grupo amino está activando demasiado el anillo, entonces me provoca polibromaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que solo se me dé una bromación? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a desactivar la anilina. Miren cómo lo hago. Es una reacción que ya la vimos en los derivados de ácido. Entonces, lo que hago es una aminólisis. Se dan cuenta que tengo la amina primaria, tengo el anhídrido acético y se me forma la acetanilida. Esto se llama acetanilida, ¿verdad? Entonces la acetanilida, ahora si le agrego bromo, miren, este grupo acetamido es activante, pero ¿qué activante es? ¿Fuerte, débil o medio? A ver quién se acuerda. Eso lo deben tener en la punta de la lengua. A ver, Linda, ¿el acetamido cómo es? Activante, desactivante, activante fuerte, activante débil, activante medio. No recuerdo. Bueno, activante medio. Eso lo tienen que tener claro para el examen. Activante medio. Entonces, como es activante medio, se dan cuenta que no necesitamos catalítico. Pero, como es menos activante que el grupo amino, que es activante fuertísimo, entonces solo se me monobroma. Va, entonces después, ¿qué hago? Entonces, químicamente lo que hago es que hago una hidrólisis y me regenera el grupo amino. ¿Qué les parece? Y muchas de las reacciones que ustedes van a hacer con reactivos para poder medir concentraciones de sustancias biológicas, puede ser que sean este tipo de reacciones. ¿Ya? Ahora miremos esta reacción. En esta reacción, se dan cuenta que otra vez formé la acetanilida, luego hice una acilación de Friedel-Crafts y únicamente se me dio la monoacilación. Y como acá este grupo es muy grande, pues el porcentaje me dio más en para que en orto, por impedimento estérico. Luego de esto hice una hidrólisis y obtuve mi producto monosustituido. Bueno, entonces, aquí lo interesante es entender, bueno, cuando tengo el grupo amino, el anillo aromático está muy activado, por lo cual puede suceder polisustituciones, ¿ya? Bueno, y luego tengo que ver, bueno, entonces, ¿qué hago? En este caso, formo el acetamido que me hace que este grupo sea activador medio, ¿se dan cuenta? Activador medio, y entonces me da la monobromación.
En este caso pueden darse cuenta ustedes de que el impedimento estérico, como es una oscilación de Friedel-Crafts, me va a dar mayor el porcentaje para. Pero en este caso, como el bromo es pequeño y como no tiene posibilidad de entrar en para, pues me va a entrar en orto. No sé si hay alguna duda, chicos. Entonces miren pues jóvenes, esto es como fines de... fíjense que esto se llaman sulfas. Es un medicamento que se utiliza para lo que son enfermedades bacterianas. Fíjense que esta sulfa se parece mucho a este ácido. El grupo este es muy parecido al grupo sulfa o al grupo sulfanilo. Entonces, fíjense pues, el medicamento lo que hace es de que a las bacterias las engaña, porque ellos piensan, porque la estructura es muy parecida, que es este ácido, ¿verdad? El ácido para, sería el ácido benzoico, el ácido para amino benzoico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al consumir este medicamento, lo que hace es de que rompe el ciclo de reproducción de lo que son las bacterias y entonces al no poderse reproducir las bacterias se mueren. Entonces, así tenemos nosotros diferentes tipos de medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, todos los medicamentos que utilizamos contra la gripe no son medicamentos directamente, no que lo que están haciendo estos medicamentos es quitándome los síntomas, el dolor de huesos, lo que es la fiebre, pero no me están solucionando el problema en sí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En cambio, por ejemplo, este medicamento sí me está destruyendo a la bacteria. ¿Se dan cuenta la diferencia del medicamento? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces nos vemos el día jueves ya para nuestra última clase. Entonces, por favor, ahí meditan y cualquier duda que tengan, por favor me la pueden consultar el día jueves. Entonces que tengan un feliz día, que Dios los bendiga, un abrazo a todos y que estén bien. Nos vemos el día jueves, se cuidan. Adiós. Buen día. Buen día, chicos. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí? Le quería comentar algo rapidito. ¿Sí? La semana pasada que fue la entrega de la tarea de la semana 15, yo me confundí, la subí en la semana 16 y luego la subí en la semana 15. Entonces el espacio para la entrega de esta tarea la tengo bloqueada porque ya había hecho una entrega errónea. Y como solo hay un intento, no sé si podría habilitarme para un segundo intento o si se lo suben en comentarios o se lo mando por correo o como... Mándemelo ahí por eso, pero yo siempre le voy a bajar puntos, pues, porque eso ya es problema suyo de que se equivoque, ¿no? ¿Ya? Sí, sin embargo, pues es un error. Pues sí, pero es que supuestamente no debería tener la oportunidad de hacerlo, pues. ¿Ya? Entonces póngamelo ahí como un enlace y, ¿cómo se llama? Me dice lo que me está diciendo ahorita. Me pone ahí. Así estamos ya. Sí, así, gracias. Bueno. Yo para saber si me la iba a aceptar. Entonces, Bueno, nada pero más. como le digo, le bajo puntos. Va. Chao, pues. Feliz día.